Hace casi 25 años el narcotraficante del cártel de Medellín, Pablo Escobar, fue baleado por las autoridades nacionales. Luego de esto, el cartel solo se escucharía en libros y documentales, también en programas y series de Netflix como Narcos y Pablo Escobar, el patrón del mal. Más allá de esto, la captura del capo trajo a la organización criminal la caída, luego de que no pudiera sobrevivir por sí sola. ¿Qué pasó con el cartel de Medellín después de la muerte de Pablo Escobar? ¿Cómo fue que el cartel intentó mantener las cosas en orden mientras su líder no estaba? Te invito a que te unas a nosotros mientras analizamos los eventos que tuvieron lugar después de la muerte de Pablo Escobar, y cómo es que estos hechos hicieron que el grupo criminal desapareciera para siempre. También veremos cómo el capo desempeñó el papel más fundamental en la organización y qué fue lo que pasó para que nadie tomara en su lugar después de la muerte. Existe la posibilidad de que renunciaran a la ley y dejaran la vida del crimen. Discutiremos todo esto y cómo eso habría dado forma a la historia. Este video cubre una gran variedad de temas, así que antes de empezar quiero recordarte que te puedes suscribir y darle like a este video para que sea recomendado con mucha más gente. El 2 de diciembre de 1993 un equipo especial de la policía colombiana llamado Bloque de Búsqueda rastrearía las llamadas telefónicas de Escobar para próximamente allanar el edificio residencial donde se encontraba. Lo encontraron en un lugar de la ciudad de Medellín para luego atraerlo hacia una azotea donde un francotirador le dispararía. Poco después moriría luego de recibir impactos de bala quemarropa por parte de un policía. Una vez Pablo murió fueron rápidos y eficaces los arrestos de los miembros del cartel de Medellín y algunos de ellos también fueron asesinados en el proceso. El cartel de Medellín se estaría desintegrando lentamente y con él todo su negocio, del cual próximamente se apoderaría el cartel de Cali. Los enemigos más notables de Pablo Escobar formaron el grupo paramilitar llamado las Autodefensas Unidas de Colombia. Estos primero recibieron órdenes de los hermanos Castaño y luego del famoso y controversial expresidente Álvaro Uribe Vélez. El cartel de Cali fue una de las primeras organizaciones en ir tras los bienes y propiedades de Pablo Escobar, cartel cuyos miembros más relevantes incluían a José Santa Cruz, Elmer Herrera, Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela. La mayoría de cosas que quedaron del cartel de Medellín fueron tomadas por el gobierno. El hecho de que el cartel de Medellín no sobreviviera después de la muerte de su líder demuestra la importancia de Pablo para las operaciones de narcotráfico. Se podría argumentar que su hambre y ambición por el poder fue lo que impulsó más a la organización. La pregunta que surge aquí es por qué Pablo descuidaría el negocio del tráfico de drogas incluso cuando había ganado una increíble cantidad de dinero. Tanto así que la revista Forbes lo llegó a incluir como una de las personas más ricas del mundo y estimó su patrimonio neto en alrededor de 3.000 millones de dólares. El dinero claramente no era un problema. Se podría decir que el buen criminal siempre busca un último trabajo para jubilarse, pero también son conscientes de que este último puede ser el que acabe con su vida también, y que al final terminaría desvaneciéndose como cualquier otro delito. Los delincuentes como Pablo Escobar también tienen la opción de jubilarse, pero no es tan simple como irse 2 semanas de vacaciones. No puede haber un discurso de despedida ni canastas de regalos. No hay último trabajo ni capítulo final sobre el crimen. Nadie puede negar que Pablo Escobar fue el pegamento que mantuvo unido al cartel de Medellín, que pudo haber sobrevivido aunque sus enemigos vinieran como buitres. Rara vez Pablo Escobar tenía que matar a alguien con sus propias manos, esto debido a que tenía un ejército de sicarios a su disposición. Su mano derecha era apodado como Popeye, y mató más de 300 personas y fue responsable de ordenar la muerte de más de 3.000. Todo esto era necesario para mantener el reinado del terror en el cartel de Medellín. También contaban con especialistas para torturar. Tal es el caso del candidato presidencial Luis Carlos Galán, dejando así un mensaje que tan poderoso era el cartel de Medellín, y que cualquiera que fuera en contra de ellos tendría que pagar un precio muy alto. Pablo se aseguró de que la gran demanda de cocaína en los Estados Unidos en los años 70 y 80 fuera atendida por nadie más que su grupo criminal. Con él muerto no había nadie para asegurarse de que todo el dinero estaba siendo ganado por la organización. Escobar hizo todo lo posible para asegurarse de que nadie se apoderara de su territorio. Un claro ejemplo de esto fue en 1989, cuando un camión bomba explotó afuera del edificio del Congreso colombiano. El objetivo de este ataque fue el Departamento Administrativo de Seguridad. Escobar tenía una bomba que contenía un estimado de 500 kilogramos de dinamita, y cuando esta explotó arrasó con varias cuadras de la ciudad. Este hecho no solo mató a mucha gente, sino que destruyó a más de 300 propiedades comerciales, y el objetivo era claro: eliminar al director del DAS, Miguel Maza Márquez. Estos hechos sucedieron en el mismo año que fue el atentado al vuelo 203 de Avianca, lo que lo tenía bastante paranoico, y esto era bueno para el cartel, ya que su líder preferiría morir antes de ser extraditado. Esto creó un sentimiento de firmeza y de ir duro para mantener las cosas y a las personas en orden. Aquí fue donde Pablo Escobar hizo su corriente filosófica famosa conocida como plata o plomo. Era básicamente una forma de decir mi camino o la muerte. Entonces, para ese entonces, cualquiera que se atravesara en el camino del cartel de Medellín tenía 2 opciones: plata o plomo. La primera opción significaba riquezas para los que ayudaban al negocio de cualquier forma.
o simplemente también hacerse el de la vista gorda. De cualquier forma, cualquiera de estos significaba un delito frente a las autoridades. Para el otro lado las cosas fueron bastante horribles, ya que si la persona hacía algo que no estuviera a favor del cartel, lo más común es que recibiera una bala en la cabeza. Esto también aplicaba para cualquiera que no pudiera ser sobornado. Esta inusual disciplina solo pudo ser mantenida por Escobar. En el cartel no quedaron muchos líderes fuertes después de su muerte. Existe otra posibilidad en la que Pablo podría haber tenido la oportunidad de salvarse a sí mismo, y también a su cartel. ¿Qué hubiera pasado donde simplemente se hubiera entregado a la DEA? Si este hubiera sido el caso, no hubiera sido juzgado por el gobierno colombiano, hubiera sido extraditado a los Estados Unidos. Estando allí sería fácilmente condenado por tráfico de drogas, multitud de asesinatos y terrorismo. Estos y otros delitos lo habrían llevado a la cárcel por el resto de su vida. Pablo no estaría libre, pero al menos habría estado vivo. Aquí es donde realmente radica el problema. Pablo no estaba ni estaría listo para ser extraditado. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para detener los cambios en la Constitución que conllevarían a la extradición en Colombia. Cometió secuestros, terrorismo, asesinatos y todas las demás formas que existen para infundir miedo en la sociedad. Por otro lado, la DEA y las agencias estadounidenses querían al hombre vivo. De una u otra forma intentaron atraparlo con vida, pero para la suerte de él terminaron matándolo. Una cosa es mandar apoyo a un país extranjero para atrapar a un tipo que inunda tu país con cocaína, y otra cosa es enfrentarlo y resistirlo durante años en el mismo país donde de por sí ya tiene poder, y cuando son tus calles las que son bombardeadas, tus amigos y familiares que probablemente sean los que sufran las consecuencias más adelante. A esto sumado a que tenía varios funcionarios públicos en su poder. Incluso donde hubiera sido extraditado, la sobrevivencia del cartel de Medellín era poco probable. No podría haber sido el caso como el del Chapo Guzmán, cuando el líder del cartel de Sinaloa fue extraditado a los Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua. Su organización criminal no recibió un gran bache y sigue viva hasta el día de hoy. Esto se debe a que el Chapo tenía muchos líderes alternativos, los cuales en su gran mayoría eran sus propios hijos. Por otro lado, Pablo Escobar solo tenía un hijo, Juan Pablo Escobar, y la verdad es que era demasiado joven para el momento de la muerte de su padre. Aparte de su edad, era bastante inexperto en el negocio de la droga. Pablo no le enseñó la estrategia del oficio y tampoco lo crió como el próximo líder del cartel de Medellín. Pablo Escobar hubiera podido ejercer una jerarquía práctica en su organización, que sería suficiente incluso en su ausencia. Con esto damos por finalizado el video y queremos saber para ti cuáles eran los argumentos más interesantes de este video. ¿Crees que existe otra forma en la que el cartel de Medellín podría haber sobrevivido, incluso después de la muerte de su líder? Gracias por ver y te esperamos en la próxima semana.